Pues mañana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz y los expertos calculan que un tercio de la población mundial perderá la voz al menos una vez en su vida. De cómo cuidarla vamos a hablar en los próximos minutos con Roxana Coll, que es logopeda especialista en patología de la voz. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Mira, Pilar. me llama la atención lo suave que entras, que entras, ¿no? Porque controlas perfectamente la voz. Ya sabes que especialmente los que nos dedicamos a esto muchas veces maltratamos la voz, nos cuidamos Ujú. poco, pero en general todos en España, ¿cómo estamos con esto de la voz? ¿La maltratamos mucho, Roxana? Pues mira, sí, porque en España y en casi todos los países latinos solemos hablar muy fuerte y muy rápido. Y ambas cosas son malas para la voz, sobre todo el volumen. El Eh, volumen, ujú. que afecta Eh, directamente a las cuerdas vocales. Sí, porque el volumen es una de las causas más importantes de aumento de estrés de impacto. El estrés de impacto es la fuerza con que las cuerdas se cierran. Y el aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz. Los nódulos, los pólipos, los edemas se forman por ese aumento del estrés de impacto. Y el volumen es una de esas causas. ¿Y qué más impacta directamente en las cuerdas vocales? Porque sí es verdad que el volumen lo subimos todos y fíjate, Ujú. en un país como este en el que socializamos mucho y vamos a bares o vamos a conciertos donde hay muchísimo ruido y ahí quieras o no siempre estamos subiendo la voz. Esto para Siempre, empezar ya porque lo hacemos mal, ¿no? sí, porque el volumen, o sea, el oído es el que controla nuestra propia voz. Si no nos oímos bien, automáticamente vamos a subir el volumen. Entonces, siempre que haya ruido de fondo, vamos a hablar más fuerte y cuanto más ruido, más fuerte todavía. Entonces, ahí siempre vamos a forzar, a no ser que tengamos una preparación previa que nos enseñe a cómo subir el volumen sin hacer esfuerzo. Porque eso cómo se tiene que hacer, con entrenamiento, pasando por un logopeda, por Claro. un foniatra. Sí, porque la voz es un aprendizaje sensorio-motriz. La voz es como el conducir o como hacer un deporte. Hay que entrenarla y luego se hace automático y se aprende. No hay que hacer fuerza para hablar con la laringe. Cuando hablamos o subimos el volumen, lo que trabaja es la musculatura respiratoria, dando más presión de aire para que el volumen sea mayor, y tenemos que basarnos en las sensaciones que tenemos cuando hablamos, en las sensaciones que tienen que estar en la boca y siempre tienen que ser agradables. Siempre que notemos que las sensaciones están en la garganta y son desagradables, es que está mal. Ujú. Y más factores, Roxana, que influyan en la voz porque le afecta, como estamos hablando, Ujú. el volumen alto, el ruido, los gritos, pero también el alcohol, el tabaco, la postura, Exactamente. que podamos Sí. tomar ciertos medicamentos y también mucho las emociones afectan a la voz. Sí, ahí han mezclado varias cosas. La primera son factores tóxicos que son externos a la voz, como puede ser el tabaco, el alcohol, la sequedad ambiental, las alergias, el reflujo. Todo esto puede afectar a la voz y son factores que llamamos exógenos porque no forman parte del aparato fonador, ¿vale? Esto puede alterarla, pero también has nombrado cosas que van contra la hidratación. La cuerda vocal está recubierta de mucosa y la mucosa para trabajar bien tiene que estar bien hidratada. Y la cafeína, el alcohol, la teína, algunas medicinas como los corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, etcétera, producen sequedad porque tienen una acción diurética. Entonces esta sequedad puede afectar mucho a la voz. Por eso es tan importante hidratarse correctamente. Que es algo en lo que insistéis muchísimo, si es verdad, Sí. en la hidratación que se nos olvida. Yo la primera tengo aquí la botella de agua y yo creo que prácticamente no he bebido nada en toda la tarde. Roxana, los alimentos también pueden afectar a nuestra voz porque pueden producir reflujo y eso a Sí. su vez afecta a nuestra laringe y a nuestras cuerdas vocales. Sí, el reflujo afecta sobre todo a la parte posterior de las cuerdas, de la laringe, porque la laringe está pegada, digamos, al esófago, comparten una pared en común, la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, los vapores ácidos que vienen de vuelta del estómago entran en la laringe, porque la laringe está abierta para que podamos respirar, y pueden inflamar y producir mucha irritación en la parte posterior. Esto no es la causa de patologías como los nódulos o los pólipos, pero sí es causa de disfonía. ¿Entiendes? Que puede irritar y producir inflamación que produzca también disfonía. Si el paciente tiene aparte otra patología como un nódulo, un pólipo, etcétera, pues la situación es peor.
Y el reflujo se puede producir por muchas causas diferentes, pero es muy importante tener una higiene alimenticia para controlarla. Mañana, como decíamos, Roxana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. Manuela del Caño es doctora en neurociencias y profesora de canto y nos plantea un ejercicio para celebrarlo. El día 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y estudiantes de logopedia, educación y enfermería de las universidades de Burgos, Valladolid y León han creado la campaña Tu voz cuenta y te invitan a unirte a nuestro reto viral. Coge un vaso con agua, una pajita, sopla para mantener un flujo de burbujas constante e intenta cantar una canción. Súbela a tus redes sociales y a ver si adivinan cuál es. Bueno, en este caso se sabe, ¿no? Se nota que es el cumpleaños feliz, se identifica perfectamente. ¿Para qué sirve este reto, Roxana? A ver, esto es un ejercicio que se llama terapia de resistencia en agua, ¿vale? Es una herramienta de trabajo, un ejercicio más para que se llama de tracto vocal semiocluido. Es un tipo de ejercicios que buscan un estrés de impacto perfecto, justamente. Evitar ese estrés de impacto fuerte y también un estrés soplado, o sea, que las cuerdas se junten con la tensión muscular adecuada. Estos ejercicios son simplemente herramientas, depende cómo se hagan y en qué condiciones y en qué momento de un entrenamiento vocal o de una rehabilitación pueden tener un efecto positivo o no. Esto no lo tiene que hacer la gente por su cuenta y sin más, porque hay que tener en cuenta varias variables. Por ejemplo, una es la profundidad a la que pones la sonda en este caso lo estaban haciendo con una pajita. Uh-huh. Sí, lo mejor no es una pajita, es una sonda que tiene unas ancha, características especiales, que es más larga y más ancha, ¿vale? Pero hay que ponerle una profundidad determinada, porque cuanto más profundo, más resistencia a la salida del aire hay, y depende qué patología tengas, pues te puede hacer bien o te puede hacer mucho daño. Entonces, como todo en esta vida, hay que hacerlo con una guía de una especialista y dependiendo de que tengas una voz sana o no, se va a hacer de una manera o de otra. Roxana, ¿cómo tenemos que cuidar la voz? ¿Cuáles son esos principios básicos que deberíamos tener siempre presentes? Pues fundamentalmente, si eres profesional de la voz, tienes que aprender a utilizarla en función de tus demandas vocales. ¿Vale? No es lo mismo un profesor que tiene que hablar una voz proyectada, más fuerte de lo normal, o un cantante que tiene que utilizar todo su registro vocal, o no es lo mismo los profesionales de la radio que están con micrófono, pero muchas horas al día. Entonces, cada uno tiene que trabajarla en función de su demanda vocal. Y luego, lo más importante son 3 puntos que están demostrados científicamente, que son la hidratación, el cuidar esos factores exógenos que hemos hablado, y las conductas que pueden ser fonotraumáticas como el volumen, el grito, el hablar en ambientes de ruido, el carraspear, etcétera. ¿Carraspear Esas es malo, 3 cosas. Roxana? Sí. Es que cuando carraspeamos se chocan las cuerdas vocales muy bruscamente, entonces hay que tratar de evitarlo. O sea, eso que hacemos todos cuando vamos a hablar de esto. Eso nada, sí, lo tenemos que erradicar. No. Efectivamente. Y después puede haber carraspeo o tos crónica, y esto ya indica que puede haber otra cosa más. Por ejemplo, el reflujo puede producir carraspeo y tos crónica. Uh-huh. Bueno, pues que en general cuidamos mucho menos de lo que deberíamos la voz, que le damos poca importancia, pero que es una herramienta que, como decíamos al principio, pues fundamental en nuestra vida, con la que todos nos comunicamos, y es una herramienta con la que muchos además trabajamos. Roxana Cole es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día Mundial de la Voz. Gracias, Roxana. Un abrazo.